Me llamo Carmen Álvarez y el día que mis hijos me subieron a un coche con una maleta pequeña y una sonrisa ensayada, entendí que el silencio puede ser más peligroso que un grito. Me dijeron que era por mi bien, que solo serían unas semanas que necesitaba descanso. Yo asentí, no lloré, no pregunté. Miré la fachada de mi casa mientras se alejaba y sentí cómo algo se cerraba por dentro como una puerta que nadie oye. Hasta esa mañana mi vida era sencilla y reconocible. 72 años viuda desde hacía 5, una pensión modesta y una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo de Valencia. La había comprado con mi marido cuando los niños eran pequeños, con hipoteca, con sacrificios, con domingos sin salir. Allí crecieron, allí se fueron y allí me quedé yo. No era una mansión, pero era mía. Tenía las persianas verdes, un limonero en el patio y el ruido del mercado los martes. Tenía memoria. El día empezó con café frío y palabras suaves. Mi hija mayor llegó temprano, demasiado arreglada para un martes cualquiera. Mi hijo aparcó en doble fila y entró sin llamar como cuando era adolescente. Se sentaron frente a mí, uno a cada lado de la mesa, y hablaron como si ya hubieran decidido todo. Mamá, el médico dice que necesitas cuidados. Mamá, es solo un tiempo. Mamá, allí estarás mejor. Yo miré la taza, la grieta en el borde, y pensé en mi marido. Pensé en cómo él habría levantado la voz. Yo no lo hice. Recogieron lo justo, ropa cómoda, zapatillas, un neceser, nada de fotos, nada de papeles, nada del cajón donde guardo las escrituras y las cartas antiguas. Me pareció extraño, pero no dije nada. Cuando bajamos las escaleras vi cajas en el pasillo que no eran mías, cajas nuevas con cinta limpia. Son cosas para donar, dijeron. Yo asentí otra vez. El coche olía a ambientador fuerte. Durante el trayecto hablaron del tráfico de una obra en la avenida de la lluvia que no llegaba. Nadie habló de mi casa. Nadie habló de cuándo volvería. Cuando el edificio del asilo apareció blanco y correcto, sentí una punzada en el pecho. No era feo, tampoco era hogar. Firmaron por mí en recepción. Me dieron una pulsera con mi nombre y una habitación compartida. Mi compañera dormía con la boca abierta y un rosario en la mesilla. Esa primera noche no dormí. Escuché pasos, toses, una televisión lejana. Pensé en el limonero, en el olor del jabón de Marsella en mi baño, en la luz que entraba por la cocina a las 9 en punto. Pensé en mis hijos, no en lo que habían hecho, sino en cómo lo habían hecho, con cuidado, con prisas, como quien roba sin ruido. Al día siguiente llegó la trabajadora social. Fue amable, profesional. Me preguntó si estaba de acuerdo con la estancia. Le dije que sí. Me preguntó si tenía visitas previstas. Le dije que no sabía. Me habló de actividades, de horarios, de normas. Yo asentí. Me habló de la situación familiar. Dijo esa frase mirando una carpeta. La carpeta no me miraba a mí. Pasaron los días. Empecé a observar. En el comedor las historias se repetían con nombres distintos. Mi hijo me dijo que era temporal. Mi hija necesitaba vender. Me prometieron volver. Aprendí a escuchar sin interrumpir. Aprendí a sonreír sin enseñar los dientes. Aprendí que el silencio no es vacío, es espera. Una tarde, al pedir que me trajeran un recibo antiguo para una gestión, la enfermera me dijo que ya no llegaba correo a mi nombre. Me pareció raro. Al día siguiente una vecina llamó al asilo. Me dijo que habían cambiado la cerradura, que había obreros, que el limonero estaba cubierto con una lona. Le agradecí la llamada y colgué. Me senté en el banco del jardín y respiré despacio. No llamé a mis hijos, no fui a recepción a protestar, no pedí explicaciones. Pedí una cita con un notario que conocía desde hacía años. Dije que era una consulta.
La directora del centro dudó, pero aceptó. Tiene derecho, dijo. Yo sonreí. Esa noche, mientras la televisión murmuraba noticias, abrí mi cuaderno, escribí fechas, nombres, detalles. Recordé cada firma, cada pago, cada conversación. Recordé que la casa estaba a mi nombre. Recordé que la ley no se mueve por palabras bonitas, sino por hechos. Cerré el cuaderno, apagué la luz. No sentí rabia, sentí claridad, como cuando limpias un cristal y de pronto todo encaja. Entendí que me habían traído allí para que yo desapareciera un poco lo justo, para que otros decidieran por mí. Entendí que el silencio que me pedían podía ser el mío, no el suyo, y lo acepté. A la mañana siguiente desayuné como siempre: pan tostado, mermelada, café con leche. Saludé a mi compañera de habitación. Caminé despacio por el pasillo. Nadie sospechaba nada. Yo tampoco tenía prisa. El silencio, cuando es elegido, pesa menos. El asilo tenía un ritmo propio, como un reloj antiguo que marca las horas sin importar quién lo escucha. Las mañanas empezaban con el mismo timbre suave, las mismas persianas subiendo a medias, el mismo olor a café recalentado. Aprendí rápido dónde sentarme para que el sol me diera en la cara, y no en la espalda. Aprendí qué auxiliares tenían paciencia y cuáles trabajaban mirando el reloj. Aprendí sobre todo a callar sin desaparecer. Mi compañera de habitación se llamaba Rosario. Rezaba antes de dormir y hablaba en sueños. Al principio me pedía perdón por el ruido. Luego dejó de hacerlo, como si hubiera entendido que allí nadie debía disculparse por existir. Yo la escuchaba respirar por la noche y pensaba en cómo una vida entera puede reducirse a un par de objetos en una mesilla: un rosario, un vaso de agua, una foto borrosa. En el comedor las conversaciones se cruzaban como hilos gastados. Siempre había alguien contando la misma historia con palabras distintas: un hijo que prometió una hija, que decidió un papel firmado para ayudar. No interrumpía, no añadía la mía. Me limité a escuchar y a guardar. El silencio me protegía, me daba tiempo. Una mañana, durante la terapia ocupacional, la trabajadora social volvió a hablar conmigo. Me preguntó si me sentía segura, si entendía el proceso, si necesitaba algo. Le dije que estaba bien. Me miró un segundo más de lo necesario, como si buscara una grieta. No la encontró. Anotó algo en su carpeta y pasó a la siguiente silla. Empecé a caminar por el jardín después de comer, 3 vueltas completas despacio. Allí conocí a Mateo, un antiguo carpintero que sabía reconocer maderas con solo tocarlas. Me contó que su hijo había vendido el taller para pagar deudas. Me habló sin rencor, como quien ya ha llorado todo lo que tenía. Cuando terminó me preguntó por qué estaba allí. Le dije que descansando. Asintió como si esa palabra lo explicara todo. Las visitas eran un acontecimiento. Yo no recibía ninguna. Al principio me dolió, luego lo agradecí. Cada visita removía a los demás como una tormenta pequeña. Después quedaba el silencio más pesado. Yo prefería el mío elegido. Una tarde pedí hablar con la directora. Le pregunté por mis derechos, por la duración de la estancia, por la posibilidad de salir sola. Me respondió con frases medidas, legales correctas. Dijo protocolos, dijo familia, dijo evaluación. Yo asentí. No pedí permiso, pedí información. Salí con lo que necesitaba. Empezaron a llegar señales. Un recibo devuelto, un aviso de cambio de titularidad que no reconocía, una llamada corta de mi hijo nerviosa preguntando si estaba cómoda. Le dije que sí. Colgó rápido. No pregunté por la casa, no pregunté por nada. Mi silencio crecía y con él mi claridad. Una noche Rosario me contó que había firmado un poder sin leerlo. Se le quebró la voz. Le tomé la mano. No le di consejos.
No prometí nada, solo escuché. Cuando se durmió, fui al pasillo y me senté un rato. Pensé en mis propios papeles en el cajón que nadie me dejó abrir aquella mañana. Pensé en el notario, pensé en el tiempo. Al día siguiente pedí permiso para hacer una llamada larga. Marqué el número que había memorizado años atrás. La voz al otro lado me reconoció. Hablamos de cosas prácticas, de fechas, de opciones. No levanté la voz, no conté mi pena. Hablé de hechos. Colgué con una cita y una certeza. El asilo seguía igual, las mismas rutinas, las mismas caras, pero yo ya no era la misma. Empecé a escribir cada noche en mi cuaderno lo que veía, lo que oía, lo que cambiaba, no para recordar, sino para ordenar. El silencio se volvió método. Una mañana al pasar por recepción oí mi nombre, no me detuve. Aprendí que no todo lo que te llama te necesita. Más tarde la enfermera me dijo que había llegado una carta para la familia, no para mí. Sonreí por primera vez sin esfuerzo. En el jardín, Mateo me preguntó si pensaba volver a casa. Le dije que pensaba volver a mí. Rió como si entendiera. Dijo que eso era lo difícil. Asentí. Por las noches, cuando el edificio se aquietaba, me sentaba en la cama y miraba mis manos. Eran las mismas que habían fregado suelos, firmado contratos, sostenido niños. Eran mías. Nadie podía llevárselas con una sonrisa ensayada. No sabía aún cómo terminaría todo. No tenía prisa. El silencio bien usado abre puertas que el ruido cierra. Y yo estaba aprendiendo a usarlo. Empecé a notar los cambios como se notan las grietas en una pared vieja, primero una línea fina, luego otra, hasta que ya no puedes fingir que no están. No fue una gran noticia ni una llamada dramática. Fue algo pequeño, una carta que no llegó, un recibo que dejó de aparecer, un comentario suelto. La vecina del segundo, con la que compartía el saludo de cada mañana durante años, consiguió el número del asilo y llamó una tarde. Me habló en voz baja como si alguien pudiera oírla. Me dijo que había visto a unos hombres entrar y salir de mi casa con herramientas, que habían quitado la placa del timbre, que el buzón estaba vacío. Le agradecí la preocupación y colgué. Me senté en el banco del jardín y respiré despacio como si acabara de terminar una cuesta larga. Al día siguiente pedí en recepción si podían ayudarme a recibir correspondencia. La auxiliar buscó en el sistema y frunció el ceño. Aquí figura que el domicilio postal ha cambiado, dijo. Le pregunté a qué dirección. No supo decírmelo. Anotó algo y me pidió que esperara. No esperé. Volví al jardín. No llamé a mis hijos. No tenía preguntas para ellos y las respuestas que podían darme ya las conocía. En su lugar empecé a observar con más atención. La trabajadora social hablaba de situación regularizada. La directora mencionó una autorización familiar. Palabras grandes para tapar actos pequeños, pensé. Actos que se hacen cuando el otro no mira. Una tarde, mientras ayudaba a Rosario a ordenar su mesilla, apareció una carpeta en la sala común. La dejaron sobre la mesa y nadie la reclamó durante un rato. No la abrí. No hacía falta. Aprendí hace años que la verdad no siempre está en los papeles, sino en quién los guarda. Pedí una cita con la psicóloga del centro. Hablamos de adaptación de duelo de rutinas. Al final, le pregunté si era habitual que las familias cambiaran cosas por comodidad cuando un mayor ingresaba. Me miró sin sorpresa. Dijo que sí. Dijo que a veces no sabían lo que hacían. Dijo que otras veces sí. Asentí. Le di las gracias. Esa noche escribí en mi cuaderno todo lo que recordaba de la casa. Fechas, reformas, pagos. La hipoteca cancelada antes de tiempo, las facturas a mi nombre,
las escrituras guardadas en el cajón de abajo, el que nadie tocó porque no sabían que existía. Recordé el día en que mi marido insistió en registrar todo correctamente. Por si acaso dijo, sonreí en la oscuridad. Volví a llamar al notario. Le pedí que me explicara con calma qué podía y qué no podía hacerse sin mi firma. Me habló de leyes de límites de abusos que se visten de cuidado. Me habló despacio. Tomé notas. No le pedí que actuara aún. Le pedí claridad. La tuve. Las piezas empezaron a encajar. Si no llegaba correo, alguien había cambiado el domicilio. Si había obras, alguien había entrado con llaves. Si hablaban de autorización, alguien había presentado un papel. No sabía cuál, pero sabía que no era suficiente. El silencio otra vez me dio tiempo. Una mañana me llamaron a recepción. Mi hijo estaba al teléfono. Su voz sonaba tensa, amable a la fuerza. Preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí. Preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Hizo una pausa. Dijo que estaban arreglando la casa. No pregunté qué arreglos. Le deseé buen día. Colgó rápido. No sentí victoria. Sentí confirmación. Es distinto. Empecé a pedir pequeñas cosas. Copias de informes, certificados, fechas de ingreso. Todo por escrito. Nadie se negó. Nadie sospechó. El silencio también sirve para no levantar polvo. En el jardín, Mateo me habló de una carta certificada que recibió su hijo el día que vendió el taller. Ahí se enteró de todo, dijo. Asentí. Pensé en la fuerza de un sobre cerrado. Pensé en el momento justo. Una tarde, la trabajadora social se disculpó por un malentendido administrativo. Dijo que lo revisarían. Le dije que no había prisa. Me miró con alivio. Yo también me sentí aliviada, pero, por otra cosa, ya sabía. No dormí mal esa noche. Soñé con la casa, pero no con las paredes. Soñé con la mesa de la cocina y el ruido de las llaves. Me desperté tranquila. A la mañana siguiente pedí permiso para salir acompañada. Fui al notario. Firmé lo necesario para pedir información, no para ceder nada. Volví al asilo con el sol en la cara. Nadie me preguntó a dónde había ido. Empecé a entender que mis hijos creían que yo no sabía, que mi silencio era confusión, que mi calma era resignación. No los culpé por pensar así. A veces confundimos la dignidad con la derrota. Guardé los papeles en mi cuaderno, cerré la tapa, miré el jardín. El silencio seguía ahí intacto. Y por primera vez desde que crucé aquella puerta, supe que el final no sería como ellos lo habían imaginado. La verdad no llegó de golpe, llegó ordenada. Como cuando limpias un armario y empiezas por una balda, luego otra, hasta que todo queda a la vista. El notario me recibió con la misma mesa de siempre y el mismo gesto serio. Me habló sin adornos. Me dijo qué era legal y qué no. Me dijo qué podían intentar y hasta dónde podían llegar sin mi firma. Me dijo algo que se me quedó grabado. El cuidado no sustituye a la voluntad. Salí de allí con copias y fechas, con la certeza de que la casa seguía siendo mía, de que el intento de apartarme no cambiaba la titularidad, de que la ley, a veces lenta, también protege a quienes esperan. Volví al asilo con el cuaderno más pesado y la cabeza más ligera. Empecé a reconstruir la historia con calma, el cambio de cerradura a las obras, el buzón vacío. Todo tenía un orden. Alguien había presentado un poder limitado, uno de esos que sirven para gestiones concretas, no para vender ni disponer. Alguien había exagerado ese poder. Alguien había confundido prisa con permiso. No eran monstruos, eran personas endeudadas y asustadas, pero eso no excusa nada. Pedí hablar con la directora. Le mostré sin dramatismo lo que había aprendido. No acusé. Pregunté. Me escuchó con atención y tomó nota.
Dijo que el centro debía ser neutral. Asentí. Le pedí algo sencillo, que toda comunicación pasara por mí. Aceptó. El silencio otra vez me abría un pasillo. Las piezas familiares también se ordenaron. Recordé conversaciones antiguas, miradas esquivas, la insistencia reciente en simplificarlo todo. Recordé quién había hablado más y quién había callado. No todos empujaron igual. Uno lideró, los demás siguieron. Eso también era verdad. Esa noche escribí una carta que no envié. En ella no había reproches, había hechos. La guardé. Entendí que no todas las palabras necesitan destinatario. Al día siguiente, Mateo me preguntó si había buenas noticias. Le dije que había claridad. Sonrió. Me contó que en su caso la claridad llegó tarde. No te apresures, me dijo. No lo hice. Decidí el siguiente paso con la misma calma con la que había dado los anteriores. No sería una confrontación en el asilo ni una llamada larga. Sería algo limpio, legal, definitivo. Hablé con el notario sobre opciones, venta, protección, usufructo, condiciones. Elegí la que cerraba más puertas a la prisa ajena y abría una sola, la mía. La preparación fue discreta. Firmas, plazos, notificaciones, nada teatral, nada oculto, todo en regla. Mientras tanto, el asilo seguía con sus rutinas. Rosario rezaba, Mateo paseaba, yo desayunaba igual. El silencio no se notaba desde fuera, pero por dentro era firme. Una tarde mi hija llamó. Su voz temblaba. Dijo que había complicaciones. Preguntó si podíamos hablar. Le dije que cuando hubiera documentos hablaríamos. Colgó sin discutir. Aprendí que poner límites también es una forma de cuidado. El día que se enviaron las notificaciones oficiales, el sol estaba alto. No sentí triunfo, sentí cierre, como cuando cierras una ventana antes de que llueva. Sabía que vendrían reacciones, pero ya no me preocupaban. La decisión estaba tomada. En el jardín me senté en el banco de siempre. Pensé en la casa, pero no en perderla ni en recuperarla, sino en lo que representaba años de trabajo, sí, pero también autonomía, la mía. Esa noche dormí sin sobresaltos. Soñé con el limonero sin lona. Me desperté tranquila. Al día siguiente la directora me llamó. Había recibido una llamada alterada de mi hijo. Dijo que quería explicaciones. Le dije que las explicaciones estaban en los documentos. La directora asintió. El centro dijo respetaría mis decisiones. Le di las gracias. Entendí entonces que la verdad no siempre necesita voz. A veces necesita estructura. Y la estructura la da la ley cuando se la trata con respeto. Cerré el cuaderno, miré mis manos, eran las mismas. La diferencia era que ahora sostenían algo firme. El silencio había cumplido su función. No avisé a nadie del día exacto, no llamé antes, no dejé pistas. Había aprendido que cuando se trata de proteger lo propio, el anuncio previo solo sirve para que otros se adelanten. Todo lo que hice a partir de entonces fue dentro de la ley con calma, sin levantar la voz. Exactamente lo contrario de cómo me habían llevado al asilo. El notario fue claro desde el principio. Me explicó cada opción como si tuviera todo el tiempo del mundo y yo lo tenía. Podía vender la casa. Podía establecer un usufructo vitalicio. Podía protegerla con condiciones estrictas. Elegí la fórmula que mejor reflejaba lo que yo quería, que nadie pudiera usar mi ausencia como excusa para disponer de lo que no le pertenecía. Firmé despacio leyendo cada línea. No había prisas. Las prisas habían sido de otros. Salí del despacho con una sensación extraña, mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que nadie volvería a mover nada sin mi consentimiento. Tristeza
porque había tenido que llegar hasta allí para proteger algo tan básico. Caminé un rato antes de volver al asilo. Compré pan en una tienda pequeña como hacía antes solo por el gesto. Me sentí presente. Las notificaciones oficiales salieron unos días después. No las envié yo personalmente. Llegaron como llegan las cosas importantes por correo certificado con sellos con fechas. Ese mismo día, el teléfono del asilo empezó a sonar más de lo habitual. Yo no contesté ninguna llamada. Había pedido expresamente que todo pasara por escrito. El silencio otra vez marcaba el ritmo. Por la tarde, la directora me llamó a su despacho. Tenía cara de cansancio. Me dijo que había recibido varias llamadas alteradas de mis hijos, que querían verme, que estaban enfadados. Le dije que podían pedir cita como cualquier visita y que hablaríamos cuando yo lo considerara oportuno. Asintió. No insistió. Creo que entendió que ya no era una mujer confundida, sino alguien que había tomado una decisión. Esa noche, Rosario me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me sonrió y volvió a su rosario. No necesitaba saber más. Nadie necesitaba saber más. Al día siguiente llegó el primer mensaje largo de mi hija. No lo leí entero. Bastó con las primeras líneas para entender el tono reproches, victimismo, palabras como familia, traición, egoísmo. No respondí. Guardé el teléfono. Salí al jardín. Mateo me vio sentarme y se acercó. Ya está, dijo sin preguntar. Asentí. Me contó que su hijo había reaccionado igual cuando recibió la carta. Primero gritan, dijo. Luego piensan. Me reí por lo bajo. Pensé que tenía razón. Las horas siguientes fueron tranquilas, demasiado tranquilas para lo que se estaba moviendo fuera. Yo seguí con mis rutinas, comí, paseé, escribí. Anoté la fecha exacta en el cuaderno, no como recuerdo, sino como cierre. Por la tarde llegó la visita. Mi hijo apareció en recepción sin cita. Elevó la voz, exigió verme. La directora le recordó las normas. Yo escuchaba desde el pasillo. No sentí miedo, sentí distancia. Cuando finalmente accedí a verlo, fue en una sala común con la puerta abierta. Entró alterado. Me habló de decepción, de ingratitud, de todo lo que habían hecho por mí. Lo dejé hablar. Cuando terminó le dije una sola cosa. Todo está hecho conforme a la ley. Nada más. No discutí, no expliqué, no pedí perdón. Se quedó callado. No estaba preparado para eso. Mi hija no vino ese día. Llamó más tarde. Dijo que no entendía cómo había podido hacerles eso. Le respondí con calma que yo no había hecho eso. Había protegido lo mío. Hubo silencio al otro lado. Colgué despacio. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos, como no dormía desde hacía meses. Los días siguientes fueron una sucesión de reacciones que ya no me afectaban. Mensajes, llamadas, intentos de mediación. Yo respondí solo cuando fue necesario, siempre por escrito, siempre con hechos, nunca con emociones. Aprendí que las emociones, cuando se usan como arma, pierden su valor. La trabajadora social me felicitó con cautela por haber tomado el control de mi situación. Dijo que no era habitual. Le respondí que no debería ser raro que una persona mayor decida por sí misma. Asintió algo avergonzada. Empecé a pensar en el siguiente paso, no en castigar, sino en ordenar. No quería vivir el resto de mis días defendiendo lo que era mío. Quería vivir. Y para eso había que cerrar bien. Una tarde, mientras el sol bajaba, me senté en el banco del jardín y respiré hondo. Pensé en mis hijos, en sus miedos, en sus errores. No los odié. El odio cansa. Yo estaba cansada de otra cosa, de que me confundieran con alguien que no entiende.
La acción ya estaba hecha, limpia, irreversible. El silencio había dejado de ser espera para convertirse en resultado, y por primera vez desde que crucé la puerta del asilo, sentí que el control había vuelto a mis manos. La cita se fijó una semana después con hora y lugar claros. No quise que fuera en el asilo. Pedí una sala neutral cerca del notario con una mesa grande y sillas iguales para todos. No buscaba ventaja, buscaba claridad. Llegué unos minutos antes. Me senté recta con las manos sobre el bolso. Respiré. El silencio ya no era defensa, era posición. Entraron mis hijos juntos. Se sentaron frente a mí sin mirarme al principio. El notario saludó, explicó el propósito del encuentro y recordó que todo lo que se dijera debía mantenerse en el marco del respeto. Asintieron. Yo también. Nadie levantó la voz. Agradecí eso. Hablaron primero. Dijeron que se habían sentido traicionados, que yo había actuado a escondidas, que la familia no se maneja con papeles. Escuché sin interrumpir. Tomé nota mental de cada palabra. Cuando terminaron, el notario me miró. Le pedí un momento. Asintió. Les hablé despacio. No empecé por la casa. Empecé por el día en que me llevaron al coche con una maleta pequeña, por las cajas en el pasillo, por la cerradura cambiada, por el buzón vacío. No usé acusaciones, usé hechos. Les dije que el cuidado no incluye decidir sin preguntar, que el silencio no es permiso, que mi edad no borra mi voluntad. Mi hijo intentó interrumpirme. Levanté la mano sin enfado. Terminé la frase. Dije que entendía el miedo, las deudas, la prisa. Dije que nada de eso justifica borrar a alguien. Dije que la ley había sido mi último recurso, no el primero. Dije que me habría bastado una conversación honesta. Hubo un momento largo de silencio. Ese silencio no era mío, era de ellos. Mi hija empezó a llorar. Dijo que no había pensado que yo lo sabía todo. Dijo que creyó que me adaptaría. No respondí enseguida. Miré la mesa. Luego le dije que adaptarse no es desaparecer. El notario intervino para aclarar las consecuencias de lo ya firmado. No había marcha atrás. Lo explicó con calma como quien lee un horario. Vi cómo mi hijo apretaba la mandíbula. Vi cómo mi hija asentía derrotada. No sentí satisfacción. Sentí cierre. Les dije entonces lo único que no estaba en ningún documento, que no buscaba castigo, que buscaba respeto, que la casa no era una moneda de cambio para obediencia, que la familia, si quiere seguir siéndolo, necesita límites. Dije que estaba dispuesta a hablar del futuro, no del pasado, pero solo desde la verdad. Preguntaron si pensaba volver a la casa. Les dije que decidiría yo cuando quisiera y cómo quisiera. Preguntaron si podían visitarme. Les dije que sí, con cita sin sorpresas. Preguntaron si los había perdonado. Les dije que el perdón no se pide, se trabaja. La reunión terminó sin abrazos. No los esperaba. Salí con el mismo paso con el que había entrado. En la calle el aire me pareció distinto, no más ligero, más limpio. Los días siguientes fueron raros. Recibí mensajes más cortos, más cuidadosos, algunas disculpas torpes, algunas justificaciones menos torpes. Respondí lo justo. No cerré la puerta, pero la dejé entornada. Aprendí que la reconciliación no es un evento, es un proceso. Volví al asilo con otra postura. Las auxiliares me miraban distinto. La directora me dijo que había notado el cambio. Le respondí que yo también. Pedí revisar mi plan de salida. Me habló de plazos, de opciones. Asentí. Ya no tenía prisa. Una tarde Rosario me pidió que le contara cómo había sido. Le dije que había sido silencioso. Sonrió.
Dijo que el silencio, cuando se aprende, enseña a los demás a escuchar. Me gustó esa frase. Mateo me preguntó si estaba en paz. Le dije que estaba en camino. Asintió. Dijo que eso era suficiente. Empecé a ordenar mis cosas, no para irme mañana, sino para decidir. Miré mis manos otra vez. Eran las mismas. Ahora, además, sostenían una verdad dicha en voz alta. Entendí que mirarlos a los ojos no había sido el final, sino el principio de algo distinto. No sabía si mejor, pero sí más honesto. Y eso, a mi edad, es un lujo. No me fui del asilo al día siguiente, tampoco a la semana. Aprendí allí algo que no había tenido tiempo de aprender fuera a elegir sin prisa. Durante años había decidido en función de otros, del trabajo de los niños, de los horarios, y ahora por primera vez el tiempo era mío. No necesitaba demostrar nada, solo vivirlo. Empecé a salir por las mañanas con permiso, caminando por calles conocidas, reconociendo esquinas que seguían igual y otras que ya no eran las mismas. Me sentaba en un banco, observaba a la gente pasar, escuchaba conversaciones ajenas. Nadie sabía quién era yo ni lo que había ocurrido. Esa anonimidad me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, ligereza. Mis hijos comenzaron a visitarme con regularidad, puntuales, correctos. Al principio hablábamos de cosas prácticas, médicos, papeles, decisiones pendientes. Luego poco a poco llegaron los recuerdos. No los evitaba, tampoco los forzaba. Cuando surgían, los dejaba estar. Aprendí que recordar no es lo mismo que volver atrás. Un día mi hija me pidió perdón sin rodeos. No añadió excusas. No habló de miedo ni de presión. Dijo simplemente que se había equivocado. La miré en silencio. Ese silencio ya no era estrategia, era emoción contenida. Le dije que aceptaba sus palabras, pero que la confianza se reconstruye con hechos, no con lágrimas. Asintió. No volvió a llorar. Empezó a hacer. Mi hijo tardó más. Le costó desprenderse del orgullo. Cuando lo hizo, no fue con un discurso, sino con un gesto pequeño me devolvió una llave antigua que había guardado, la de la casa. La puso sobre la mesa sin decir nada. Entendí. No la tomé de inmediato. Luego sí. No como símbolo de poder, sino de reconocimiento. Decidí no volver a vivir en aquella casa, no por rencor, sino porque yo ya no era la misma. Elegí un piso pequeño luminoso cerca del mercado. Firmé yo, elegí yo, coloqué yo las plantas en la ventana. Cuando llevé allí mis cosas, no sentí pérdida, sentí continuidad. Volví al asilo para despedirme. Rosario me abrazó fuerte. Mateo me deseó suerte. Les di mi número. No prometí visitas frecuentes, prometí presencia real. A veces es suficiente. Con el tiempo las conversaciones familiares se volvieron más sencillas, menos control, menos silencios incómodos, más respeto. No fue perfecto, no tenía por qué serlo. La reconciliación no borra el pasado, lo coloca en su sitio. Aprendí algo importante. El silencio no es ausencia de voz, es elección. Callar no siempre es rendirse. A veces es observar, comprender y actuar en el momento justo. También aprendí que conocer tus derechos no te vuelve duro, te vuelve libre. Nadie debería perder su dignidad por desconocer la ley. Hoy desayuno despacio, camino sin rumbo fijo. A veces hablo de lo que pasó, a veces no. No necesito esconderlo, tampoco exhibirlo. Forma parte de mi historia, no de mi identidad completa. Si has llegado hasta aquí, quizás esta historia te ha tocado de cerca. Tal vez conoces a alguien que calla demasiado, o quizá eres tú quien ha aprendido a callar para sobrevivir. Te invito a reflexionar, a informarte, a hablar cuando sea necesario,
y a guardar silencio solo cuando sea una elección consciente, no una imposición. Si esta historia te ha acompañado, te ha hecho pensar o sentirte menos solo, compártela. Suscríbete. A veces escuchar una historia es el primer paso para recuperar la propia voz.